En el vídeo de hoy lo que vamos a hablar es sencillamente de los números primos. Mucha gente habrá aprendido, o por lo menos se tendría que saber, los números primos del 1 al 100, que son los que no están en la tabla de multiplicar del 1 al 10. ¿Qué es un número primo? Comencemos con el primer concepto. ¿Un número primo qué es? Un número primo, cojamos un número primo cualquiera, el 3. Un número primo es todo aquel por el cual se puede dividir entre el mismo, entre el 3, divisores son el 3, y ¿entre qué más números se puede dividir? Entre el 1. Es decir, todos los números primos son primos porque tienen divisores o se pueden dividir entre el mismo número al que hemos cogido y entre 1, ¿vale? 3 entre 1 es 3, simplemente por eso. El 4 tiene divisores 2, 1 y claramente el mismo 4. Este tiene 3 divisores, tiene el mismo, el 1, pero tiene uno añadido, es 2, el 2 también. Entonces, el 4 no es un número primo, el 2 sí que lo sería. Voy a contaros un poco de dónde surgen los números primos, porque también hay que saber un poco de historia de la matemática. Los números primos se cree, o hay estudios que afirman que ya se sabían desde hace más de 20.000 años. En Mesopotamia se encontró un estudio formal de los números primos. Ahora sí, este es por el que tomaron el valor de que los números primos se descubrieron hace muchos años, en el 300 a.C. ¿En dónde? En la antigua Grecia. Pues mira, esto es un poco de historia, después explicaré las fórmulas por las cuales se puede obtener un número primo, que son tremendas. ¿Cómo se obtiene un número primo y qué fórmula nos puede servir para calcular un número primo? Y aquí la vamos a poner en esta segunda parte de este vídeo sobre historia y de los números primos, sobre todo de números primos, que es el tema principal. Vamos a hablar de las fórmulas que se pueden utilizar para obtener un número primo. Claramente os voy explicando el proceso de evolución de estas fórmulas. Para calcular un número primo P mayúscula, por ejemplo, que le pongo ese nombre, se puede obtener mediante una fórmula por la cual obtiene todos los números primos. Ahora la escribo. F de n es igual a n más 2. Esta fórmula obtiene todos los números primos existentes y los infinitos también. Es decir, cualquier número que metamos que sea n, un número natural, nos va a dar un número primo. ¿Qué pasa? Que hay un pequeño problema. Nos da todos los números primos, pero no solo nos dan números primos. Por ejemplo, cojamos un valor cualquiera, n igual a 8, es decir, n igual a 8. Claro, si aquí ponemos la fórmula que n es 8, entonces tenemos que f de 8 es 8 más 2, esto es 10. Esto no es un número primo. Por lo tanto, ¿esta fórmula nos puede hallar todos los números primos? Sí, pero no solo números primos. El término solo no nos vale. Es decir, nos puede hallar todos, pero solo los primos no nos puede hallar. Esta es la primera fórmula que nos permite hallar números primos, pero no solo ellos. Más adelante, para intentar calcular estas fórmulas, pues nos vamos a trasladar un poco hacia el pasado. En 1772, Euler nos propone un polinomio cuadrático por el cual nos dice que se pueden calcular números primos. Ahora lo escribo. Nuestro querido amigo Euler nos propuso este polinomio cuadrático, por el cual decía que se podían calcular números primos. Sí que puede calcular números primos. Euler hizo una fórmula para la cual sí que calcula números primos, pero tiene restricciones. Primera restricción. En esta fórmula, n está restringida, es decir, n no puede ser cualquier número natural. Ahora explico ¿qué valores debe tomar n? N tiene que pertenecer a un intervalo para que esto dé números primos y que sean correctos. Y el intervalo que voy a poner es un intervalo cerrado, del 0 al 39. Si sustituimos en esta fórmula n que valga entre 0 y 39, cualquier número, esto nos va a dar un número primo. Pero claro, hay un problema. Si queremos calcular, por ejemplo, números primos menores que 41, esto no va a poder ser. Es decir, esta fórmula o este polinomio cuadrático te calcula números primos mayores que 41, mayores o iguales, porque 0, n igual a 0, 0 cuadrado 0, 0 menos 0, 0, más 41, 41, 41 es primo, por lo tanto sí, nos calcula que el mínimo sería 41. No nos sirve nada si nos puede calcular por lo menos el 2.
Pues Euler no tuvo la solución a la fórmula para encontrar los números primos y otra persona intentó hallarla. ¿Cuándo? En 1976. Pues en este año, en 1976, una persona llamada Jones descubrió una fórmula por la cual calculaba números primos. Solo números primos. Sí, es muy larga. El polinomio que voy a escribir ahora mismo es un polinomio muy largo, de grado 25, y tiene 26 variables. De la A a la Z. De la A, B, C, bla, hasta la Z. Entonces, 26 variables, tenemos que saber una cosa. Podemos coger del 1, 2, 3, bla, hasta el 26. Por ejemplo, se coge cualquier número natural, se la mete en la fórmula. Claramente la fórmula es muy larga, pero te daría un número primo. Y ahora explico qué contradicciones. Después de la fórmula explico qué contradicciones y qué ventajas tiene esta fórmula. Como podéis estar viendo, esta fórmula me ha llevado 10 minutos. Fórmula increíble, de la A a la Z. Esto es una O, no es un 0, pero para aclararlo, esta es la gran fórmula que se tendría que utilizar para calcular un número primo. Y encima, tiene narices porque tiene una restricción que te puede fastidiar todo el trabajo hecho. Fijaos, esta fórmula, si es igual, voy a dar dos opciones, a un número positivo, tiene una ventaja, que hemos hallado un número primo, lo que queríamos hallar. La desventaja que tiene esta fórmula, pues la otra rama, que si nos da un número negativo, si esta fórmula nos da un número negativo, tengo que decir que no va a dar número primo, es decir, hay que descartarlo. Por lo tanto, esta fórmula, si te da un número positivo, ha salido un número primo. Muy bien, aplauso. ¿Quién va a hacer esto? A saber quién. Pero, fijaros en el tamaño de la fórmula, que os lo quiero enseñar. Empieza desde aquí y acaba aquí. K más 2 por todo esto. Todo esto que está escrito aquí, todo, hasta aquí. Y encima ese resultado te da negativo, no vale para nada. Por lo tanto, aquí tenéis la historia de... ¿Se podrá calcular un número primo de verdad con una fórmula fácil? De momento, no se ha descubierto ninguna, así que a seguir esperando. Mientras tanto, admirar esto.